amigos, buen día. Sean bienvenidos al curso titulado La compactación de los suelos agrícolas y su alternativa de manejo. Mi nombre es Julián Hernández, yo soy ingeniero agrónomo, tengo una maestría en marketing, trabajo para la compañía Summit Agro, estoy como representante técnico de marketing en el estado de Veracruz. Iniciemos con el curso. Definamos qué es el suelo. El suelo es una capa delgada que rodea la corteza terrestre en la cual crecen las plantas y algunos animales. Esta se ha formado muy lentamente durante el paso de los siglos y han contribuido factores como lo es el agua. ¿Cómo contribuye el agua? El agua, al llover, al tener contacto directo con las rocas, poco a poco las va fragmentando, de tal manera que esto ayuda mucho al proceso de formación de un suelo. El otro factor es la temperatura. Durante los cambios de temperatura en el día y la noche, hace que se expandan y se contraigan las rocas y también hacen fisuras, provocando la fragmentación del suelo. También podemos comentar aquí mismo que el agua que está depositada en esas fisuras, cuando baja bruscamente la temperatura, llega a expandirse y llega a acelerar también el agrietamiento de las rocas y fragmentarlas. El otro factor es el viento. El viento lo que hace es que ejerce una presión directamente en la superficie de las rocas de tal manera que las va erosionando y va contribuyendo a la formación de partículas más pequeñas. Si es un viento muy fuerte, pues bueno, las rocas que están en la superficie puede llegar a tener contacto con ellas, puede arrastrarlas y que choquen unas entre otras o se rocen, y eso también ayuda al proceso de formación y de fragmentación de un suelo. Está el otro factor que es el factor químico. Aquí hacemos referencia cuando cae el agua, internamente las rocas empiezan a reaccionar las sales que están dentro de ella y pues empiezan a pulverizar de manera normal las rocas, y eso contribuye mucho a la oxidación y al proceso también de formación del suelo. El otro es el aspecto biológico. Aquí estamos hablando de todos aquellos líquenes, cianobacterias, musgos que llegan a habitar la parte superficial del suelo y cuando mueren en él contribuyen a la formación del mismo. Podemos agregar también en este sentido de que aquellas plantas que nacen de manera natural en esos suelos en proceso de formación, al crecer el sistema radicular dentro de las fisuras, empiezan a ejercer una presión de manera normal para poder sustraer el agua o los minerales para su desarrollo, y eso contribuye también a la fragmentación del suelo. Entonces, esos son los factores que contribuyen a la formación de un suelo. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes de un suelo? Primero que nada está el aspecto mineral, y aquí hacemos referencia a lo que es la textura, que prácticamente son las partículas cuyo tamaño es menor a 2 milímetros. Y aquí es lo que es la arena, la arcilla y el limo, como podemos ver aquí en esta foto, el tamaño entre una y otra. Una arena es mucho más grande que una arcilla y un limo está en la parte media, es decir, la partícula más pequeña que es las arcillas. También se puede decir que un suelo que tiene una característica franca es porque tiene una distribución homogénea de arena, limo y arcilla. Es decir, la textura es la relación que existe entre arena, limo y arcilla en el suelo. También está lo que es la estructura. Aquí hacemos referencia a la forma y el tamaño que tienen los agregados del suelo, y como podemos ver aquí en esta foto, está el aspecto laminar, como su nombre lo dice, en forma de lámina, está lo que es columnar, están los prismáticos, está el granular y el angular. Estos diferentes agregados conforman lo que es la estructura de un suelo. Al igual también está el componente aire. En este componente aquí hacemos referencia a lo que son los macroporos, que es por donde entra el agua, agua de lluvia, agua de riego, también donde se oxigena el suelo, crecen las raíces, es decir, juegan un papel muy importante para que el agua pueda penetrar por ahí y se puedan depositar en los microporos, que más adelante vamos a mencionar sobre ellos. El otro componente es el agua, vital para cualquier sobrevivencia de organismos y plantas en el suelo, y aquí el agua se estaciona o se acumula en lo que son los microporos, que realmente pues juegan un papel muy importante porque ahí está el agua acumulada, está disponible para las plantas y animales para su proceso de supervivencia. El otro componente es la materia orgánica, y aquí hacemos referencia a residuos de cosechas o plantas que habitaron en el suelo y que de una manera se depositaron en él para formar parte del suelo. También otro componente es los organismos vivos, y aquí estos podemos clasificarlos de dos formas. Uno, lo que son los macroorganismos. Podemos mencionar que dentro de esto hacemos referencia a lo que son las lombrices, las hormigas, insectos, inclusive también algunos roedores
que son los encargados de hacer galerías y remover el suelo, lo que facilita la porosidad del mismo suelo y que prácticamente su función dentro del suelo es de degradar o triturar la materia orgánica que está allí. Entonces juegan un papel muy importante lo que son los microorganismos en el suelo. También están organismos más pequeños y aquí hacemos referencia a los hongos y a las bacterias, que son los responsables de degradar aún más la materia orgánica y que ésta se pueda convertir en humus, vital para el desarrollo de las plantas. Si dijéramos una definición del humus, podemos decir que es el último grado de descomposición de la materia orgánica. Ahora bien, si nosotros hiciéramos un perfil de un suelo para ver cómo está compuesto, podemos ver, como se puede ver aquí en esta foto, que la parte superficial es donde está la mayor concentración de lo que es la materia orgánica, o los residuos orgánicos que estuvieron ahí disponibles. Seguido de esa capita muy delgada, pues bueno, está en lo que le llamamos el horizonte A, que está conformado por partículas de arcilla, partículas muy finas, ahí donde se acumulan las arcillas, y a eso se le llama lo que es el horizonte B. Le sigue lo que es el horizonte B. Aquí hacemos referencia a aquellas partículas que son de un tamaño mucho mayor, y aquí cae lo que son las arenas y los limos. Recordemos que las partículas de las arenas pues, son aquellas que tienen un tamaño más o menos de 2 milímetros hacia abajo. Seguido de ese horizonte, pues bueno, está el horizonte C, que prácticamente ahí hacemos referencia a las gravas, al proceso de formación del suelo. Y por último, pues bueno, está la parte de la roca madre, donde está iniciando la formación de un suelo. Es así como se clasifica un perfil de un suelo de manera como se puede ilustrar en el proceso de meteorización de la formación de un suelo. Si dijéramos, bueno, ¿cuáles son las características ideales para un suelo agrícola? Debe tener 4 características. Primero que nada, del volumen que se conforma el suelo, el 45% debe estar conformado por material mineral. Ya hicimos mención a qué nos referimos cuando decimos material mineral. Un 25% debe estar compuesto de aire, vital para que se oxigenen las plantas, vital para que entre el agua y se acumule. Es muy importante el espacio poroso en un suelo. El otro 25% debe de estar conformado por el agua. El agua juega un papel muy importante dentro de una característica de un suelo. El 5% restante debe estar conformado por materia orgánica. Si tenemos estas 4 características, estamos haciendo alusión que tenemos un suelo ideal para la producción de cualquier cultivo que queramos establecer. Ahora bien, ¿cuáles son las propiedades de un suelo? Las propiedades de un suelo son 3. Primero está el aspecto físico, está el aspecto químico y está el aspecto biológico. Cuando hacemos referencia o cuando decimos el suelo como sistema trifásico, nos referimos que el suelo debe de tener una parte sólida y dentro de esta parte sólida ahí cae lo que son los minerales y la materia orgánica. La parte líquida hacemos obviamente referencia al aspecto agua y el aspecto gaseoso pues obviamente a la oxigenación, al oxígeno que debe estar dentro del suelo. Entonces podemos ver aquí en esta foto que la parte física, biológica y química son partes importantes en las propiedades de un suelo. Ya entrando en terreno de la compactación, podemos definir esta como aquella compresión que ejercen las partículas del suelo, las cuales se van reduciendo en volumen a hacerlas de tal grado más pequeño que de su forma normal. Esto reduce el tamaño, obviamente, de los poros y por ende, pues también no hay disponibilidad de agua ni de aire que son vitales para las plantas. Es decir, podemos decir que es la pérdida de volumen de un suelo producto de la presión que se le ejerce al mismo. Ahora bien, ¿cómo afecta una compactación del suelo? Primero que nada, se ve reflejada en un mejor o menor desarrollo radicular. Si tenemos un suelo compactado, obviamente el sistema radicular va a ser limitado, va a ser reducido. ¿Por qué? Porque el suelo está tan compacto que las raíces no pueden crecer de manera normal. Podemos ilustrarlo aquí en esta foto. Raíces más pequeñas, el desarrollo se ve limitado, son gruesas, poca población de pelos absorbentes o inclusive hasta nula. En la parte aérea la planta se ve de un porte más pequeño, manifiesta estrés. Al no haber agua disponible en el suelo, pues la planta sufre para poderlo absorber la poca que exista y también no se oxigena bien y en momentos muy críticos cuando ya no tiene mucha agua, pues puede llegarse a morir la planta. Un suelo que no está compactado, pues bueno, el sistema radicular, primero que nada, crece de una manera normal, natural, la cual no es una limitante para que se desarrolle el cultivo. Si hiciéramos un muestreo, pues vemos mucha masa radicular, raíces primarias, secundarias,
abundantes pelos absorbentes. En la parte aérea la planta se ve de un porte mucho mejor. El color también es un indicador de que la planta pues está en un medio apto para su desarrollo. Esas son las características de un suelo que no está compactado, como lo podemos ver aquí en esta foto, donde se ve una planta con sistema radicular sano, el porte más grande, y una planta que está limitada en su desarrollo y crecimiento producto por la compactación de los suelos. Al igual, si tenemos unas características ideales de un suelo para que se pueda desarrollar el cultivo, obviamente el cultivo se va a desarrollar de una manera normal. ¿Y qué es lo que busca un agricultor? Pues tener mayor producción, mayor tonelaje de su producto. Podemos ver aquí en esta foto cómo el porte que tiene esta planta, la cantidad de fruta que tiene, y eso obedece a que un suelo no estaba compactado donde se estableció. Los nutrientes que se le aportaron fueron los necesarios y los ideales oportunos en tiempo y forma, y prácticamente la planta pues refleja todo el manejo que se le dio, pero el suelo no estaba compactado y pues bueno, se ve muy claramente cómo la fisionomía de la planta pues está de un aspecto muy bonito versus una planta que en el suelo pues tiene la limitante para que se pueda desarrollar producto de la compactación del mismo. Pues la planta está sufriendo. Podemos ver que una planta está más en un porte más pequeño, planta más clorótica, pobre follaje, es decir, está pasando por una situación crítica una planta que está establecida en un suelo que tiene problemas de compactación, y podemos obviamente evitar esto, que más adelante vamos a comentar. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que contribuyen a la compactación de un suelo? Son varios. Primero que nada, si hablamos desde el proceso de génesis de la formación de un suelo, aquí hacemos referencia a dos aspectos. Uno es el agua. El agua, si bien nos ayuda a fragmentar las rocas, pero bueno, cuando ya está más avanzado ese proceso, ya las partículas son más pequeñas, pues llega un momento cuando llegan a chocar, van acomodándolas y van reduciendo sus espacios porosos. Es así como influye la compactación. En el caso del viento, lo que hace las partículas que son pequeñas y el viento es fuerte, pues bueno, puede llegarlas a arrastrar y depositarlas en otro lugar, y pues bueno, ya el suelo que estaba formando ahí ya no queda prácticamente sin partículas, y eso influye también mucho en la compactación del suelo. Otro factor es la contracción natural, y aquí hacemos referencia prácticamente en aquellos suelos que son arcillosos, como tienen mucha capacidad de retener el agua. Al humedecerse y durante diferentes características o factores que intervienen para que se pierda el agua, pues el suelo se seca, y al secarse hay un colapso, hay una contracción tanto de los macroporos como los microporos. Y recordemos que los suelos arcillosos son pesados, son difíciles de manejar, y ya cuando el suelo está seco, compactado, pues ya aún así también es más difícil poderlo manejar o volverlo a su estado normal, y eso influye mucho en la compactación, la contracción de manera natural. El otro factor que influye es el pastoreo de los animales. El ejercer tanto peso en un solo lugar limita que los poros puedan resistir y se colapsan, entonces hay contracción de ellos, y pues bueno, es un factor que también influye a la compactación de los suelos. El otro factor que contribuye a la compactación son las labranzas continuas. Los productores, de manera previa a la siembra, pues bueno, hacen diferentes labores de preparación de sus terrenos, utilizando, como podemos ver aquí en esta foto, pues maquinaria, implementos agrícolas, en la cual remueven los suelos. Pueden aflojar solamente una parte de él, pero otra parte está compactada. Y hay algunos cultivos que requieren de una profundidad muy importante porque el sistema radicular así lo solicita. Entonces, si no tenemos una muy buena descompactación por los implementos, pues también es una limitante, aunado que con los pasos frecuentes de las llantas de los tractores, pues obviamente también va compactando, y la presión que ejercen también los implementos agrícolas en el suelo, pues va reduciendo los espacios porosos y también va modificando la estructura del suelo. El otro factor es la acción del agua del sistema de riego. A veces echamos mucha agua, aportamos mucha agua del cultivo, y esta también llega a estancarse, y hay la densidad del agua, el peso que ejerce en un solo lugar, también llega a desplazar lo que es el oxígeno. El agua se acumula y se va contrayendo, se va reduciendo cada vez más el tamaño de los espacios porosos dentro del suelo, y eso contribuye mucho a la compactación. En el caso también, pues obviamente, de la maquinaria que se utiliza para las labores de labranzas en el suelo es muy sofisticada en algunas ocasiones, y el peso o las toneladas que pesan los tractores y los implementos agrícolas contribuye mucho a la compactación, aunado también a todo, digamos, los camiones o los remolques que la gente utiliza
para ir al campo y transportar diferentes cosas, pues eso contribuye mucho a la compactación porque están pasando frecuentemente en un mismo lugar y eso contribuye a la compactación, como podemos ver aquí en estas fotos, ¿no? Ahí la maquinaria que está presente, pues bueno, contribuye a la compactación porque pesan toneladas y eso afecta significativamente el desarrollo de la floculación o de la aireación en un suelo. ¿Cuáles son las maneras que afectan la compactación en un suelo? Son básicamente 4. Primero que nada, hacemos referencia a la física. Y aquí podemos comentar que un suelo que está compactado, pues obviamente no puede entrar por los microporos, mucho menos acumularse o depositarse en los microporos. Entonces ahí hay un problema. La otra, la capacidad de retención del agua en el suelo. Y aquí podemos decir cuál es la capacidad de campo de un suelo. Podemos definirla como la cantidad de agua que puede retener el mismo. Si no tenemos una buena capacidad de almacenamiento, o estamos hablando que tenemos poco espacio poroso y no haber agua suficiente para el desarrollo de la actividad de plantas y animales. Aunado a esto, que si tenemos un suelo compactado, pues obviamente no va a haber permeabilidad, no va a haber filtración del agua que está en la parte superficial y pues va a escurrir por alguna parte y este escurrimiento a lo que nos lleva es que haya erosión del suelo, pérdida del suelo, se va a acumular en otras partes y eso también afecta de manera significativa. La otra es, bueno, cuando el agua se estanca en un solo lugar, pues eso también altera su composición física del suelo. La otra manera en que afecta es la cuestión química. Aquí hacemos referencia a la falta del aire. Va ligado con lo que son los macroporos. Estos se contraen, cada vez se hacen más chicos. Ya no hay oxigenación dentro del suelo y también la planta pues ya no puede, digamos, oxigenarse su sistema radicular de una manera normal. Al igual también, al no entrar el agua, pues bueno, ya no está el proceso de oxidación de los suelos y eso contribuye mucho a que afecte una compactación de un suelo y aquí pues bueno prácticamente va ligado a lo que son las sales, carbonatos y sodios que cuando se acumulan en la parte del suelo pues afloran y se ven esas partes blancas y ahí estamos teniendo problemas de compactación porque el agua que se acumula en la parte de arriba pues no llega a infiltrarse, entonces llega a perderse por capilaridad. La otra manera es el aspecto biológico. Aquí hacemos referencia también a los macromicroorganismos. Si tenemos poco espacio poroso en el suelo, va a haber poca actividad de microorganismos o a veces nula, porque no tienen espacio como para poder sobrevivir dentro de él. Recordemos, el agua y el oxígeno son vitales para que se puedan reproducir las plantas y los animales. También influye mucho en el aspecto radicular de las plantas. Las plantas al no tener los macroporos, que es por donde pueden entrar su sistema radicular, pues bueno, no se van a poder desarrollar de una manera normal y pues su crecimiento va a ser de una manera pues limitada y eso influye mucho en el desarrollo vegetativo de los cultivos que se establezcan. Y la otra, pues bueno, es la falta del oxígeno, ya lo comenté hace un momento, vital para el desarrollo de cualquier planta y animales. Recordemos también que hoy en día estamos viendo muchos problemas ya con patógenos del suelo, en el sistema radicular, y si hay poco oxígeno, lo que hace es que se activan patógenos como Phytium o Phytophthora que llegan a afectar el sistema radicular y a veces pues bueno tenemos que hacer un gasto extra para poder controlar estos. Pero ojo, aquí nos está dando una señal de que si tenemos estos patógenos de manera frecuente en el suelo, Phytium, Phytophthora, que finalmente dañan el sistema radicular, es porque tenemos un suelo compactado. Estos patógenos no requieren de mucho oxígeno como para poderse activar y proliferar y hacer daño. Entonces, si tenemos un espacio poroso adecuado, vamos a reducir que estos organismos se proliferen y puedan dañar el sistema radicular de las plantas. La otra manera es la cuestión mecánica. Aquí hacemos referencia a toda la maquinaria que se utiliza durante el proceso de remoción del suelo, maquinaria sofisticada, muy pesada. Ya comentamos que la presión que ejerce con las partículas pues llega a comprimirlas, se pierden los espacios porosos, llega a modificar también la estructura del suelo, importante para como su composición física del suelo y pues bueno, cada vez se utilizan maquinaria más grande, con mucho más fuerza para remover el suelo, pero la presión que se ejerce pues bueno, va ayudando a la compactación, pero también lo que hace pues es incrementar los costos porque estamos haciendo uso de más dinero para poder remover el suelo. Bueno, esas son las 4 maneras que afectan una compactación del suelo. Pero ahora bien, ¿cuáles son las opciones que tenemos para poder descompactar un suelo o para reducir la descompactación de un suelo? Primero que nada, pues bueno, está el sistema de los drenes y aquí hacemos referencia en aquellos cultivos donde frecuentemente tienen problemas de que se encharcan. Lo que se puede hacer es hacer en la periferia del cultivo unos drenes de tal manera que no pueda también afectar el sistema radicular y cuando llueva
el agua que esté estancada tenga la facilidad de poderse filtrar, llegar a esos depósitos de los drenes y poderse circular a otras partes donde no puedan afectar nuestros cultivos. Y esto es lo que nos ayuda también, obviamente, a la oxigenación, porque ya todos los espacios porosos no están ocupados por agua, ya hay un equilibrio entre agua y oxígeno. La otra opción es incorporar cal o yeso agrícola de una manera como para poder modificar o darle más estructura a los suelos, pero también tenemos que tener mucho cuidado con el pH, porque ya que estos también llegan a modificarlo, que más adelante voy a hablar de esto. La otra opción que existe pues es el subsoleo, ¿no? El utilizar implementos agrícolas para la remoción de los suelos, como podemos ver en estas fotografías, pues el paso frecuente sí ayuda a descompactar un poco el suelo, pero solamente hasta cierta capacidad de profundidad. Depende mucho del implemento que se utilice. Pero también hay otra alternativa, como un producto a base de trifosfato pentasódico. Este producto es un descompactador de suelos, el cual está específicamente diseñado para mejorar la estructura del suelo mediante la formación de agregados estables con partículas de arcilla y limo. Cuando se tienen suelos compactados, pues a veces es difícil que el cultivo exprese todo su potencial y se vea desarrollado de una manera normal. Bueno, aquí está esta opción, y un suelo que no está compactado, obviamente, pues su drenaje es mucho mejor y el cultivo se puede desarrollar de una manera mucho más fácil. ¿Cómo trabaja este producto? El trifosfato pentasódico. Al aplicarlo al suelo, lo que hace es que secuestra los cationes como calcio, magnesio y aluminio de la estructura cristalina por medio de un intercambio iónico, y lo que hace es que propicia un cambio en la estructura química de cada uno de los componentes que forman la parte del suelo. Y bueno, también lo que hace es que al aplicarlo directamente al suelo, libera cargas negativas. Los agregados que están en el suelo compactado se van juntando porque no tienen carga o tienen carga neutra. Entonces se van atrayendo y se van juntando, y durante el paso de los diferentes labores o los factores que afectan la compactación, pues se van juntando y se van comprimiendo cada vez más. Lo que hace el trifosfato pentasódico al liberar estas cargas negativas, lo que hace, choca con esos agregados que también tienen cargas negativas, empiezan a desprenderlas o a separarlas, y como son cargas negativas, ambas se repelen entre unas y otras, y ahí es donde está el proceso de floculación, es decir, la expansión de los espacios porosos dentro del suelo. Eso es lo que hace este producto. Entonces tenemos esa opción. Ahora, este producto se puede aplicar de diferentes maneras. Puede ser por riego por pivote, por el riego por goteo, por riego rodado, es decir, por cualquier medio en el cual puede llegar el producto directamente al suelo y se empieza a activar rápidamente al contacto con el agua dentro del suelo. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un producto a base de trifosfato pentasódico? Primero que nada, favorece el intercambio catónico de minerales y nutrientes, liberándolos y poniéndolos disponibles a la planta. Algo muy importante. Reduce significativamente la capacidad de agua necesaria para que se desarrolle un cultivo, es decir, no hay anegamiento por la floculación o por la expansión de los espacios porosos. Algo muy importante, este producto no es nocivo para el medio ambiente, ya que es totalmente biodegradable, no se acumula en el suelo, se degrada como ion ortofosfato, que es la forma más simple de fósforo, con lo cual puede ser asimilado por las plantas. Entonces tenemos esas gran ventajas, aparte de que mejora la estructura del suelo para la formación de los agregados estables. Y pues bueno, esas son las características de este producto. Antes de concluir esta plática, quisiera comentarles que hay 4 reglas básicas para un correcto manejo de los suelos. La primera es de que el drenaje del suelo debe ser el óptimo para evitar encharcamiento, es decir, que tenga una buena permeabilidad para que el cultivo pueda desarrollarse de una manera natural o normal. La segunda es de que una compactación mínima requerida mejora mucho lo que es el anclaje de las raíces y también la circulación del agua y del aire, vitales para el desarrollo de las plantas. El otro es el pH del suelo, que debe ser el adecuado al tipo de cultivo que vamos a establecer, de tal manera que permita el uso óptimo de los nutrientes que estén en el suelo disponibles. Y el último es que la nutrición debe de ser la equilibrada de acuerdo al cultivo y también de acuerdo a la etapa vegetativa del mismo. Si tenemos estas 4 reglas o si las tenemos muy en mente, obviamente pues vamos a tener un buen manejo del suelo. Amigos, gracias por su atención. Antes de despedirme, quisiera comentarles si tienen alguna pregunta, comentario, por favor escríbanlo en las partes de abajo. Su servidor con mucho gusto los revisará y les dará respuesta a todos. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.